Seminario de la Facultad de Ciencias, un espacio diferente para compartir y conocer los temas de investigación de los profesores de la Facultad de Ciencias. Vamos a ver, nosotros hoy queremos hablar un poquito sobre el tema de cómo es la actividad sísmica y la actividad tectónica en una cuestión que se llama la depresión tectónica interandina. Esa depresión tectónica interandina es lo que separa la cordillera occidental y la cordillera central en Colombia, y que en el caso de Ecuador separa a la cordillera occidental y la cordillera real. La cordillera occidental de ellos es la continuidad hacia el sur de la cordillera occidental colombiana, y la continuidad de la cordillera central de Colombia en Ecuador se conoce como la cordillera real. Eso es lo que estamos llamando depresión tectónica interandina. Nosotros vamos a arrancar, que pues como era así algo más que charla, con una primera filmina, haciéndonos un interrogante que es pertinente que ustedes se lo hagan también. Nosotros estamos planteando que es posible, retomando y leyendo bien el relieve, hacer algo que en el 2006 dice un equipo de investigación del MIT, sacan un texto que dicen Tectonics from Topography. Es decir, que es posible inferir información tectónica a partir de la topografía del terreno. Eso es un trabajo que venían ellos, un equipo desarrollando desde 1999, y que pues un artículo principal de ese equipo sale en el 2006 con ese nombre de Tectonics from Topography. Y la cuestión es sencilla: ¿por qué nosotros vamos a recurrir al relieve para entender la sismicidad si hay redes de sismógrafos? Si hay instrumentos que miden los sismos, ¿qué sentido tiene trabajar con otras herramientas para identificar la sismicidad? Esto es un problema que cualquiera diría no tiene sentido, cojamos la información instrumental que es la pertinente. Pero aquí surge un problema complicado, porque resulta de que el registro instrumental de sismos en el mundo es una cosa que no lleva mucho tiempo. Es decir, la actividad tectónica, la actividad sísmica en una región depende de los esfuerzos regionales. Los geólogos podrán debatir mucho, pero en una cosa sí están de acuerdo: la actividad sísmica que afecta esta parte del noroeste colombiano, siendo muy joven, es 2-3 millones de años, y para otros se prolonga hasta 9 millones de años. Es decir, estamos en la escala de 10 a la 6. Es en la escala de 10 a la 6 años donde se entiende el comportamiento de este noroeste colombiano. Sin embargo, la instrumentación que podemos tener aquí en Colombia, el registro instrumental, es una cosa que está en la escala de 10 a la 2. Tenemos 60, 70 años de instrumentación, entonces tenemos un problema complicado. ¿Por qué? Porque estamos con una temporalidad muy corta y de tipo instrumental para analizar un fenómeno que se inscribe en una temporalidad muy larga. Entonces tenemos problemas inicialmente de extrapolación temporal y tenemos problemas también de extrapolación espacial. Complicado porque, ¿por qué razón? Porque la información que yo tengo en 40, 50 años, pues no la puedo extrapolar, a analizar, a sacar conclusiones de larga duración, de largo tiempo, como es lo que tiene que ver con el comportamiento sísmico. En consecuencia, lo que toca es buscar otros tipos de registros que vayan más allá del periodo instrumental. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, cojo un río, y un río puede ser algo que registre esa sismicidad, y ese río sí está registrando en esas temporalidades de 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, y un río también no tiene problema en llevar registro en temporalidades largas, de 10 a la 6. Quisiera pasar a la siguiente y mostrarles que entonces nosotros el principio básico es este: el relieve es un sensor, que tiene las siguientes características: permite censar procesos de superficie,
Dentro de los procesos de superficie que puede censar están los que tienen origen en el clima, en procesos de superficie. También se puede censar el tipo de litología que hay, es sensible a ese tipo de cosas. Y también podemos pensar en... Déjame las gafas que no las encuentro. Podemos pensar en que los procesos de superficie dejan testimonio de procesos internos como los tipos de roca, como los fenómenos de actividad tectónica e incluso procesos volcánicos, todo esto sí, los deja en la superficie. Eso tiene una serie de ventajas. Tiene la ventaja frente al registro instrumental de que en primer lugar es un registro de temporalidad larga. Y la otra ventaja que tiene es que es un registro espacialmente continuo. Es decir, si yo voy a utilizar las vertientes están en todas partes. Si yo voy a utilizar los canales de los ríos, los lechos de los ríos para monitorear esto, por todas partes hay lechos de ríos. Entonces esos dos atributos de que permite registrar una larga temporalidad y es especialmente continuo, espacialmente continuo. Esa es la ventaja frente a los sismógrafos. Pero también tiene desventajas. ¿Por qué? Porque el río no se especializa, ni las vertientes se especializan en ser testimonios de actividad sísmica. Ellos son polisensores, simultáneamente están registrando muchas cosas. Entonces el reto para uno es cómo discriminar qué parte de esa señal corresponde a lo sísmico, qué parte de la señal corresponde a muchos otros fenómenos que simultáneamente estos objetos naturales están censando. La zona de estudio que nosotros venimos trabajando está aquí a la izquierda. Ustedes pueden ver una especie de pequeña depresión, o de pequeña no, muy grande y muy larga, porque tiene más de 1500 kilómetros de larga, y va del Golfo de Guayaquil hasta aquí, hasta el norte de Antioquia. Termina prácticamente en la zona de Caucasia, diría que ahí termina la depresión, pues como algo que se pueda ver, y es lo que está en la imagen de la parte izquierda. Y en pues no vamos a hacer mucho énfasis en la parte del Ecuador, sino que lo vamos a centrar fundamentalmente aquí en la parte de Antioquia. Entonces, en la imagen de la derecha está una zonificación que hacemos del cañón del río Cauca, o digamos del valle del río Cauca. Esas son unas vistas en planta. ¿Qué parámetros vamos a utilizar? Uno, para censar se pueden recoger muchos parámetros del relieve. Nosotros hemos escogido unos cuantos, no los vamos a detallar todos pues para no hacerlo muy largo, pero lo primero es cómo es la configuración tectónica de las cordilleras. ¿Cómo se configuran las cordilleras? La otra cosa que vamos a utilizar es los elementos de cómo son la forma de las divisorias de agua, la divisoria de los ejes de las cordilleras, que esos son, digámoslo así, rasgos en el relieve que evolucionan muy lentamente. Y por otro es el ancho de las depresiones. ¿Cuál es la equidistancia entre los ejes de las dos cordilleras? Eso es una cosa que evoluciona, pero en muy largo plazo, más o menos yo diría que en la escala de 10 a la 4, a 10 a la 6, o incluso más. La primera incluso puede ir a 10 a la 7. El otro es el grado de simetría de la cuenca, ese también tiene variación en tiempos muy largos. Y en temporalidades cortas tenemos la inclinación de las vertientes, las gradientes de la red de drenaje y los perfiles longitudinales del fondo de estas cuencas mayores por donde van las corrientes mayores. Más o menos eso nos genera una polaridad de que unos fenómenos son en la escala de 10 a la 7, o sea, en decenas de millones de años. Otros están entre la escala de los 10.000, 100.000, hasta los casi el millón de años. Y finalmente hay otros fenómenos que son mucho más dinámicos, cuya variación es en la escala de los cientos a los 10.000 de años. Está bien, gracias. Voy a mostrarle rápidamente, entonces cojamos el primero. La primera variable es la configuración. ¿Cómo es la configuración arquitectónica de la cordillera? Entonces aquí vamos a mirar, por ejemplo, nosotros tenemos perfiles de esto desde aquí, desde el norte hasta llegar a Ecuador. No vamos a presentar sino dos. Ese primer perfil
es hecho aquí por el norte de Antioquia. A la izquierda está la cordillera occidental, luego ese cañón profundo es el cañón del río Cauca, y entra a la cordillera central, más o menos a la altura del norte del páramo de Belmira, pasa cerca a Yarumal, y luego ustedes ven el cañón del río Porce, y luego desciende. Si ustedes se dan cuenta, miren que la cordillera central aparece como un bloque basculado, inclinado al oriente. Por el contrario, la cordillera occidental aparece en dos niveles, un cerro muy alto arriba, luego un nivel y otro nivel más bajo, que es donde está el Valle del Chaquenodá. Esta sección es más fácil porque es aquí por el Valle de la Aburrá. Entonces tenemos la cordillera occidental, tenemos este primer bloque que voy a tener, o aquí se puede indicar. Claro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto es abajo en la zona de Murrí-Mandé, si estamos mirando por la zona de Urrao, pero si estamos mirando más al norte, es un poco más abajo por la zona del Chaquenodá. Luego subimos aquí a esta parte alta, que es relativamente plana, es el caso del altiplano donde se encuentra Frontino, donde se encuentra Abriaquí. Bajamos al cañón del río Cauca, nos subimos, llevamos aquí al Padre Amaya, aquí está el Valle de la Aburrá, subimos a Santa Elena, y aquí estamos en Río Negro, aquí estamos donde está el embalse del Peñol, y seguimos bajando hacia el Magdalena. Otra vez observamos que la cordillera central, mire que este flanco es muy cortico, en cambio el de que baja al Magdalena es muy largo, y otra vez nos muestra una estructura basculada hacia el oriente, y en la cordillera occidental basculada hacia el occidente. Ahí la pueden ver. Ese es más o menos el primer corte que les mostraba. Aquí en esta parte esto es el Paramillo. Esa es la zona donde realmente tenemos relieve montañoso en Antioquia. El otro nivel, fuera de este que hay acá, que este es el río Cañas Gordas y el río Sucio, y por aquí está el valle de el Chaquenodá y este sí, pues ya es Urabá. Y aquí, en la cordillera central, tenemos esta estructura tan distinta, porque no es montañosa, es un altiplano. Si lo miramos aquí, se ve más claro. Esta es la cordillera central, la estamos mirando más o menos desde el nordeste. Esto podría decirles, lo estamos mirando como desde una zona así como Bucaramanga o como el puerto petrolero, ¿cómo se llama? En Barranca Bermeja. Estamos mirando hacia Medellín. Este es el cañón del río Medellín, hasta aquí. Este es el cañón del río Porce, y allá al fondo. Y allá al fondo está Medellín. Este es el Valle de la Aburrá. Y si ustedes lo miran, con el juego de colores, estamos viendo que se trata de un bloque que está basculado hacia el sureste. Tratándolo de ver con algunas imágenes. Ahora quiero mirar más de conjunto todo lo que estamos llamando la depresión tectónica interandina. Ahí pueden ver ustedes la depresión interandina en la parte norte, aquí en Colombia, especialmente ocupada por la cuenca del río Cauca. Entonces, para que tengan alguna idea, aquí es por aquí nace el río Cauca, esta es la meseta de Popayán, y como ustedes pueden ver, muy interesante es que esa depresión es abierta, amplia, en el Valle del Cauca. Pero cuando entra al departamento de Caldas, en parte a Risaralda, pero ante todo en el departamento de Caldas, y fundamentalmente en Antioquia, es cerrada, estrecha y profunda. De ahí que, por ejemplo, en el lenguaje, en la toponimia de nuestras comunidades y ante todo de la población campesina, pero del siglo pasado y antepasado, cuando hablaban del Cauca en el valle, siempre decían el Valle del Cauca. En Antioquia nadie dice el Valle del Cauca. En Antioquia la gente habla del Cañón del Cauca. Y me parece que ambas percepciones de la estructura del relieve son correctas. Ahí lo estamos viendo porque mire pues lo que es aquí un fondo plano por Palmira, esto aquí es casi hasta llegar aquí a Cartago, y luego esto se estrecha aquí en Antioquia. Y mire acá cómo es la depresión en Ecuador. Esto es lo que es objeto de reflexión nuestra. Toda esta depresión que está en amarillo aquí porque está muy alta, pero aquí está en tonos verdes. Más adelante les voy a mostrar el desnivel de esas dos cosas. Sin embargo, eso que estamos viendo allá, quiero mostrarles unas pocas. Mire cómo es ese cañón aquí en Antioquia. En Antioquia es un cañón estrecho, profundo. Esto por aquí es
la zona de Liborina para abajo, Sabana Larga y todas las cosas. Esto por aquí es Valdivia, aquí es el 12, y esta línea fuerte son estructuras de fallas, esto también es estructuras de fallas, de manera que básicamente aquí en la parte norte de Antioquia, lo que llamamos depresión tectónica interandina es un cañón estrecho, profundo, bastante profundo, de vertientes muy inclinadas. Contrástenlo con esto. Esto es la misma depresión tectónica interandina en Palmira, Cali, donde es muy amplia. Aquí tenemos los farallones de Cali y aquí pues al sur de Cali, a los límites con el departamento del Cauca. Por aquí queda Palmira, etcétera, y hacia el norte. Aquí quisiera mostrarles esta otra. Es que estamos hablando de una depresión, pero resulta que en la depresión de pronto hay una estructura transversal que actúa como una divisoria de aguas. Hacia el norte, aquí lo podemos ver, este es el río Cauca que va hacia el norte, pero aquí también al lado nace el Patía que va hacia el sur. Y se forma esta cosa que estamos aquí mostrando en amarillo, que es una especie de meseta de puro material volcánico que soltó recientemente este volcán, y entonces forma una separación para que se formen dos cuencas, la cuenca del Cauca y la cuenca del... Si ustedes miran la gráfica, es obvio que la depresión existía mucho antes, pero que recientemente, y cuando digo recientemente es en el Cuaternario, la actividad volcánica en el Puracé arma esta divisoria que permite la separación del río Cauca y el río Patía, pero en una depresión preexistente. Vamos a mirar entonces cómo es que estamos nosotros manejando esta situación. Así como ustedes vieron los perfiles, quisiera decirles que los perfiles que les mostré ahora son perfiles de 5 kilómetros de ancho y estamos calculando todas las alturas para poder entender la estructura del relieve. Eso que les mostré ahorita, los dos perfiles, es eso. Ahora aquí, ¿qué estamos cogiendo? Aquí voy a solamente a mostrarles lo del río Cauca. En la línea roja está la margen derecha. Es decir, es un perfil por toda la divisoria de la cordillera central, y en el verde es un perfil por toda la divisoria de la cordillera occidental. Usted ve que los valores varían mucho, entonces se hace un poco difícil leerlos, entonces están estas curvas en azul que son suavizados, que nos están diciendo cómo está variando toda la altitud de las divisorias. Es interesante que lo observen, que las divisorias entre la cordillera central y la cordillera occidental son muy diferentes, porque observen la cordillera occidental, alcanza un valor máximo acá, mírenlo acá, más alto incluso que la central, pero luego el valor empieza a bajar, y la altitud de la cordillera va bajando hasta Cali, desde aquí de Antioquia hasta Cali. En cambio en la otra, en la cordillera central, baja desde este punto que es donde está el valor máximo, baja pero hasta el sector de la Pintada, pues hasta la proyección de la Pintada en la cordillera, y luego empieza a subir hacia el Nevado del Ruiz y luego se sostiene. Estos son los perfiles de las dos cordilleras, dos perfiles muy distintos, muy diferentes, pero quiero mostrarles el perfil de abajo. El perfil de abajo sí es una cosa que es más interesante, porque es el perfil del río Cauca. Y si ustedes lo miran, entonces aquí hay una cosa muy importante. Este es el nacimiento. Aquí en esta zona está donde nace el río Cauca, que es allá en el departamento del Cauca, y empieza a descender, y si ustedes lo ven, hay una cuestión sistemática en estos más de casi 700 kilómetros de largo, y es que a medida que el río desciende, la inclinación aumenta. Eso es, digámosle, eso sería una blasfemia o una herejía frente a las afirmaciones generales que uno hace sobre lo que es la hidrología, pues el comportamiento de un río. Se supone que un río, a medida que avanza, la gradiente se le hace más suave. El Magdalena cumple ese requisito. Las gradientes más fuertes del Magdalena están en el sur, en el Huila, etc. Pero el Magdalena, después de Honda para abajo, cada vez la gradiente es más suave. En el Cauca es todo lo opuesto. Las gradientes suaves están en el sur y a medida que él avanza hacia el norte, cada vez las gradientes son más fuertes. Eso es lo que nos está mostrando este perfil, que lo puedo mostrar ahí en más detalle. Ahí, un poquito más en detalle, estamos viendo que, por ejemplo, este punto es en Cerritos, en Cartago,
aquí tenemos otro punto crítico, aquí tenemos otro punto crítico, que es en Liborina, este punto es Liborina, y de esa manera, aquí es La Pintada, Arma, aquí es Liborina, y si ustedes observan de Liborina para abajo, es el tramo más inclinado del río Cauca. ¿Y hasta dónde? Prácticamente hasta bajar casi a Puerto Valdivia, etcétera, y ya ahí va suavizando. Ese es el perfil del río Cauca. Es interesante. Ahora nos podemos preguntar cómo es el perfil del ancho entre las dos cordilleras. Es decir, estamos midiendo esa depresión que llamamos, esa depresión tectónica, en este caso de la cuenca del Cauca, vamos a medir cómo varía el ancho a lo largo del recorrido del río Cauca. Entonces, aquí la pueden ver. Otra vez, unos valores que fluctúan mucho, pero nosotros podemos observar que aquí la tenemos en el nacimiento. Allá en la divisoria nos vamos a dar cuenta que el ancho es muy grande en estas partes, pero que cuando llegamos al sector de Antioquia, a esta parte, el ancho de la divisoria se cierra. Es muy cerrado. Tenemos unos valores altos aquí de amplitud de la depresión, como distancia entre las divisorias de las cordilleras, y cuando llega aquí a Antioquia, disminuye radicalmente. Es decir, tenemos que ese cambio más fuerte se produce más o menos aquí, entre Bolombolo y La Pintada. Ahora, lo importante en este ejercicio es que empezamos a combinar. Nosotros tenemos dos cosas. El ancho de esa depresión se cierra en Antioquia. Estamos viendo que la depresión en Antioquia, que las divisorias están inclinadas hacia el sur, y estamos viendo que el río tiene más gradiente. Eso es solamente tomar 3 parámetros de los que estamos estudiando, y entonces uno puede sacar algunas conclusiones, como lo que decimos aquí, que en la parte más norte de la depresión tectónica interandina, aguas abajo de La Pintada, ahí es la siguiente combinación. Una mayor gradiente del fondo, o sea, por donde va el río Cauca. En segundo lugar, unas divisorias laterales cuya altitud disminuye hacia el sur y un estrechamiento mayor de la depresión. Eso es lo que hace que en Antioquia nosotros no podamos hablar de Valle del Cauca, sino de Cañón del Cauca. Porque es un cañón que está haciendo esto. Las divisorias, se está basculando la cordillera hacia el sur. Y segundo lugar, si yo basculo una cosa hacia el sur, quiere decir que se está levantando más fuerte hacia el norte, pero el río Cauca va hacia el norte. Entonces eso hace que el río excave con más eficiencia, porque está excavando en dirección de donde es más pronunciado el levantamiento. Estas características son más pronunciadas en el tramo entre Liborina y Puerto Valdivia, cuando se comparan, por ejemplo, con las que hay entre La Pintada y Bolombolo. Por lo tanto, uno podría especular de que esos parámetros morfométricos iniciales en el cañón estrecho, en lo que llamamos cañón estrecho, que es abajo de Liborina, y lo que llamamos cañón colinado, que es lo que va entre Liborina y Bolombolo, puede explicarse por una combinación de los Andes, la cordillera central y la cordillera central aquí en Antioquia. Si hacia allá está el norte, estas cordilleras se están levantando así, más en el norte y se inclinan hacia el sur. Esa primera cuestión. Segundo, que simultáneamente hay algo que está cerrando la depresión, porque las distancias entre las divisorias, las menores son aquí en esta zona. Y finalmente, que la combinación de los dos procesos precedentes generan un incremento en la gradiente por donde fluye el río Cauca. Esta combinación es el resultado de una perturbación tectónica de largo tiempo, porque lo vemos en las divisorias, porque lo vemos en la forma como está configurada las divisorias, pero también lo vemos en cómo está configurado el río. Entonces, es de largo plazo por las divisorias, pero es reciente también porque lo estamos viendo en la forma como está el perfil del longitudinal del río Cauca. Es decir, estamos viendo un fenómeno que viene de largo tiempo, pero que continúa activo hoy. De largo tiempo me lo dicen las divisorias y que continúa hoy me lo dice el perfil del río Cauca.
Otro elemento que quisiera involucrar en esto son las pendientes de las vertientes. Si ustedes se imaginan un valle, las vertientes que están más pegadas a los ríos son las que guardan una relación de mayor conectividad entre lo que ocurre en la vertiente y lo que ocurre en el río. Las vertientes que están más alejadas del río, esa conectividad es menor. Pero la conectividad es de este tipo. Si la gradiente del río es muy inclinada, las vertientes son muy inclinadas. No puedo tener un río con una gradiente bien fuerte y unas vertientes suaves. Eso no es posible. La combinación es en otro sentido. Entonces nosotros lo que hemos cogido es hacer las relaciones entre pendiente de las vertientes y la gradiente de los canales aluviales, pues de los canales de los ríos fluviales son bastante complejas. La conectividad más directa se expresa en los corredores de vertiente adyacentes a las corrientes de agua. Y es además una conectividad muy reciente, joven. Y en la evolución de la depresión tectónica interandina se presentan diferencias importantes en los valores de las pendientes según la posición que ocupan dentro del cañón. Entonces nosotros lo que hicimos es coger el cañón y definir un tercio inferior, un tercio medio y un tercio superior de cañón y en cada vertiente y empezar a calcular las pendientes. Ahí voy a tratar de, si se observa, les voy a decir lo siguiente. Ay María, la línea roja, esta línea que está roja es el tercio superior, la línea que está verde es el tercio medio y la línea azul es el tercio inferior. Ahí estamos mostrando cómo se distribuyen las pendientes en todo el recorrido del Cauca, desde aquí en la zona de Caucasia hasta llegar aquí a la zona de la divisoria en Popayán. Si ustedes observan, hay una característica bien importante en este sitio. Ustedes ven que las pendientes de las vertientes, los valores máximos están aquí. Mire que las curvas, este es el máximo absoluto de estas curvas y el máximo está en el tercio inferior y en el medio. Mire el tercio superior donde está mucho más bajo. Es más, el tercio superior va sin mucha variación, pero miren que el tercio medio, que es el verde, y el inferior nos están mostrando otra cosa que habíamos visto con la divisoria, y es que las pendientes están disminuyendo hacia el sur, que las pendientes más fuertes de las vertientes están en el norte, y que a medida que yo subo por el río Cauca, las pendientes de las vertientes son cada vez más suaves. Y ese valor máximo se localiza en este punto. Es importante saber dónde está este punto. Aquí estamos diciendo esta línea donde dice cañón estrecho, ¿es cierto que ahí dice cañón estrecho? Esta línea dice cañón estrecho, ese punto es Liborina, este punto es Puerto Valdivia. Entonces, entre Puerto Valdivia y Liborina es donde están los valores más altos de estas pendientes. Y quiero también mostrarles que este es el perfil, pero de la margen derecha del río Cauca. Si ustedes lo miran, este es el otro perfil, pero el de la margen izquierda. Cuando nosotros comparamos estos valores, las pendientes son todavía más pronunciadas en la margen izquierda que en la margen derecha. Esto lo hacemos, pues esto se permite hacer con computador y entonces tenemos las mismas curvas con el mismo comportamiento, pero tanto en la margen izquierda como en la margen derecha, las pendientes máximas sí están allá. Este valor, y para que quede, pues, y esto no es, esto es lo que quiero decir, alguno dirá que es que estaba haciendo propaganda negra a un proyecto, pero ¿saben dónde queda este valor máximo? ¿Dónde está ubicado el proyecto Hidroituango? Aquí en este punto está el proyecto Hidroituango, más o menos donde está la desembocadura del río Ituango, la desembocadura del río San Andrés, la desembocadura de la quebrada Peque, al río Cauca, que son sitios adyacentes a donde se encuentra actualmente la presa. Ahí es donde tenemos las pendientes más fuertes. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger ya no las pendientes de las vertientes, sino la gradiente de los ríos. Si ustedes me permiten, lo más joven, lo que se forma en menor temporalidad es la gradiente de los ríos.
se requiere menos tiempo para modificar, cambiar la gradiente del río. El ya cambia relativamente rápido, comparado con la inclinación de las vertientes. Si la inclinación de las vertientes requieren temporalidades de 10.000 años, 10 a la 4, los lechos de los ríos pueden trabajar muy bien en 10 a la 2 a 10 a la 3. De manera que es más interesante todavía que miremos las gradientes de los ríos. Aquí estamos diciendo una cuestión que sí quiero parar un momentico para decirle lo siguiente. Cuando hay perturbaciones tectónicas, y la sismicidad es la expresión de que hay movimiento, de que el terreno se levanta, el terreno se hunde, esas perturbaciones se expanden, se dispersan, pero la forma como se dispersan, o digamos así como digamos cómo avanzan, es utilizando las redes de drenaje. Las perturbaciones van modificando el canal del río y entonces las perturbaciones, digamos que hay un fenómeno de dispersión de la perturbación. La perturbación no se dispersa, se dispersa de manera lineal, siguiendo los canales de las corrientes de agua. Y esos canales hacen que si un levantamiento fuerte modifica el perfil del lecho del río y ese perfil modificado va subiendo y va avanzando por las quebradas. De manera que hay un montón de formas que uno tiene que tener presente sobre cómo ellas se extienden. Aquí decimos algunas cosas. Eso es un cuadro muy amplio. Digamos que hay una característica. Si yo clasifico las corrientes en una estructura jerárquica, nosotros utilizamos una clasificación que se llama Strahler, y entonces eso nos clasifica en segmentos. Entonces hay Strahler 1, 2, 3, 4. Para estas cuencas del Cauca, por ejemplo, el canal del río Cauca es Strahler 7, pero hay Strahler 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y es claro una cosa, mientras mayor es el valor de Strahler, mayor cantidad de agua tiene la corriente, etcétera, etcétera. Más energía tiene. Entonces una corriente que tiene más energía sufre una perturbación tectónica, pero tiene la capacidad de asimilarla, es decir, de ajustarse a esa perturbación que se le hizo. Pero cuando las corrientes son muy pequeñas, las Strahler 1, ellas no tienen capacidad de modificar, entonces ellas absorben, pero no la modifican. Entonces ellas quedan, muchas veces son las corrientes pequeñitas las que más nos sirven para entender cómo es el comportamiento tectónico. Eso es lo que estamos diciendo en esta parte. Pero también hay que tener presente dentro de la cuenca qué posiciones ocupan los Strahler 1. Un segmento Strahler 1 que le cae directamente al Cauca es muy distinto a un Strahler 1 que está por allá en la cabecera de un afluente, de otro afluente que le cae al Cauca. Es decir, la disposición espacial de dónde están los Strahler 1 es muy importante para poder saber cuál es la cercanía o con qué facilidad le llega una perturbación o no. Pero teniendo presente que los Strahler 1 no tienen capacidad de ajustarse a la perturbación, las hemos utilizado para eso. Nosotros las hemos utilizado todos los Strahler, pero quiero mostrarles aquí. ¿Aquí qué hicimos? Aquí estamos cogiendo todos los segmentos Strahler 1 que hay en la cuenca del Cauca y hicimos un perfil longitudinal con ellos. En la horizontal estamos cogiendo desde acá, desde la zona de Caucasia, y avanzamos en dirección a Popayán. Y lo que estamos mostrando en la vertical es el valor en grados de la gradiente de esas corrientes, de esos segmentos Strahler 1, con independencia de si ese segmento le cae directamente al Cauca o le cae por allá en la cabecera de un tributario del río Ituango, etc. Solamente aquí, sin hacer esa consideración. Y ustedes ven ahí estos colores. Este segmento donde están los mayores valores es el segmento que está entre Liborina y Puerto Valdivia. Es lo que nosotros estamos llamando cañón estrecho, aquí están los nombres. Y ustedes observan que estos valores muy bajos están aquí en la parte más sur, donde estamos en el Valle del Cauca. Aquí hacemos una diferenciación por margen. Y si ustedes miran, es lo mismo. Aquí, este sitio de valor máximo de esto, que aquí no estamos haciendo consideración de margen y solamente las estamos tomando, aquí en esta hacemos la diferencia entre margen izquierda y margen derecha,
y vemos que el patrón, que hay un patrón de tipo regional que es muy similar en ambas cordilleras, pues en ambas cordilleras digo, en la vertiente occidental de la cordillera central y en la vertiente oriental de la cordillera occidental. Y vemos la forma de las curvas en color, los distintos tramos en que hemos separado el cañón del Cauca. Finalmente, hemos recogido toda esa información y entonces hacemos como un mapa de calor, digámoslo así, de donde estamos sospechando que está la mayor actividad tectónica, lo que estamos levantando las cordilleras. Y en ambos casos nos coincide con un modelo local y un modelo regional. Estamos viendo que es la zona, para que ustedes lo tengan, aquí queda, en este punto queda Liborina. Aquí sale una falla muy grande y muy importante que es la falla Espíritu Santo, aquí están las fallas del sistema romeral y en ambos casos es esa zona la que nos muestra la mayor actividad. Luego viene esta zona que está aquí entre Santa Fe de Antioquia y aquí La Pintada, y esto es al sur de La Pintada. Ok, esta sí no va esta gráfica se queda por allí en la zona de Pereira, antes de Lotún. Esta gráfica no, es un poquito más vieja, no la pudimos actualizar para esta charla. Bueno, me quedó la impresión que antes, esto fue que me pasó. Estas no las mostré, ¿o sí? Estas las vimos, ¿cierto? Bueno, ok. Vamos a ver, nosotros hemos hecho este trabajo haciendo lo siguiente, pues obviamente tenemos mucho más variables y queríamos, era como conversar. Lo que estamos tratando de hacer es utilizar el relieve para entender fenómenos como la actividad tectónica y la actividad sísmica. ¿Por qué? Una cosa que nos ha motivado mucho es el hecho de que el Cauca hoy es objeto de inquietud por parte del Estado y yo diría fundamentalmente de los empresarios antioqueños, de hacer aprovechamiento hidroeléctrico del río Cauca. Eso no está mal, eso está bien. Lo que está mal es que se empiece a hacer eso sin un conocimiento del comportamiento tectónico y sísmico de esa región. Nosotros hemos sacado algunas conclusiones, nos parece importante comentárselas, las voy a leer despacio. Lo primero es lo siguiente: cuando yo comparo los perfiles longitudinales del fondo de esa depresión al sur del río Patía, especialmente donde empieza el altiplano nariñense, el fondo de la depresión está a 2.500 metros y así persiste en todo el Ecuador. Pero yo me salgo del altiplano nariñense y me meto al fondo del río Patía y luego me paso al Cauca y el fondo de la depresión está por debajo de los 1.000 metros. ¿Cómo se explica uno que la depresión aquí esté por debajo de los 1.000 metros, pero resulta que en Nariño y en Ecuador estás a 2.500? Por una gran diferencia. A partir de Pasto hacia el sur y en todo el Ecuador hay dos cadenas de volcanes que limitan lateralmente la depresión y ellos están en línea, pero están al occidente y al oriente, y ellos han lanzado tanto material piroclástico que el espesor alcanza casi los 1.000 metros. Incluso en algunas cuencas del Ecuador alcanza 1.400. En la cuenca del río Mira, pues, que es el que está aquí, la cuenca grande, la que nos limita con Ecuador, los estudios muestran que los valores de material piroclástico acumulado son del orden de 900 metros. Es decir, la depresión se ha levantado es por relleno, pero inmediatamente nos metemos al Patía, abajo, o al Cauca, el fondo de esa depresión no alcanza a llegar a los 1.000 metros, ni siquiera en Cali, ni al sur de Cali. Todo eso está por debajo de los 1.000 metros. Aquí en Antioquia está por los 700 y terminamos pues en Caucasia por ahí por los 200 metros. Ese desnivel tiene que ver con la actividad volcánica del último 1.000.000 de años. Y eso es lo que estamos diciendo acá.
existe una relación espacial principal entre posición altitudinal del fondo de la depresión y la distribución de la actividad volcánica reciente. La depresión por encima de los 2.500 metros corresponde con la presencia de 2 cinturones paralelos de actividad volcánica. Aquí en Colombia no tenemos sino un solo cinturón en el eje de la cordillera central y ese cinturón no viene sino hasta Manizales. De ahí para el norte no tenemos actividad volcánica. La otra cosa que estamos viendo es que la historia geológica y geomorfológica de esa depresión involucra procesos muy distintos en diferentes partes de su recorrido. Quiero mencionarles cuáles son los que hay aquí en Antioquia. Esa historia geológica nos dice que hay actividad volcánica en la parte sur de la DTIA, generadora de rellenos espesos que levantan el fondo, en el caso del altiplano nariñense y a todo lo largo del Ecuador. Que hay otra cosa que es bien interesante, que siendo una depresión se forman divisorias transversales por actividad también volcánica dentro del interior de la depresión, y entonces tenemos la meseta de Popayán, que lo que hizo fue generar una divisoria de aguas entre el río Cauca y el río Patía. Pero que cuando venimos de Cartago para acá, empezamos a ver un fenómeno que no está ya en el valle, y es que la depresión se empieza a cerrar. La depresión se empieza a cerrar después de que el río Risaralda le cae al Cauca. De ahí hacia el norte, por la Virginia, etcétera, Pereira, Otú, y viniéndose para acá, uno empieza a ver que la depresión se cierra, pero que el cierre es gradual, que allá no está encerrada, pero que a medida que se va viniendo para Antioquia es cerrada, y que los cierres más pronunciados empiezan en la Pintada, pero que el más pronunciado de todos es a partir de Liborina hacia abajo. Cierres de la depresión tectónica acompañados de levantamiento basculante al sur. Las cordilleras están basculadas al sur. Y la actividad tectónica más intensa la observamos es en la parte norte de la DTIA. ¿Por qué? Porque es donde las gradientes de las corrientes de agua son las más pronunciadas, donde las pendientes de las vertientes son las más pronunciadas y donde la depresión está más cerrada. En la parte norte, entonces hay un proceso de levantamiento basculante de las cordilleras, un levantamiento basculante hacia el sur, que viene de tiempo atrás y que persiste como comportamiento activo. Se manifiesta un cierre muy marcado de la depresión, especialmente desde la Pintada Bolombolo, pero que se hace mucho más pronunciado al norte de Liborina. Hay un empuje lateral. Panamá, la zona de Panamá, está empujando a esta parte norte de Antioquia y la está ajustando, la está cerrando. Entonces, por eso el cañón cada vez es más estrecho y más profundo, que forza el desplazamiento del canal del río Cauca hacia el oriente del sistema de falla Romeral, para quedar dentro del control estructural de la falla Espíritu Santo. Les aclaro, aquí en Colombia y también en Ecuador es lo mismo. Tengo la depresión y los geólogos hablan de 2 sistemas de falla. Hablan del sistema de falla, las fallas que están al occidente del río Cauca, vamos a llamarlas sistema Cauca, y las que están al oriente del río Cauca, las llamamos sistema Romeral. 2 sistemas con muchas fallas, pero en todo el recorrido, desde que nace el río Cauca hasta llegar a Liborina, el río Cauca está en el centro de esos 2 sistemas. Los 2 sistemas están por los lados y el río Cauca está ahí. Llegamos a Liborina y empezamos a ver una cosa, que el río Cauca empieza a migrar hacia el oriente y entonces el sistema Cauca y Romeral le quedan al occidente y él se mueve mucho al oriente y queda controlado por la falla Espíritu Santo. Eso es lo que estamos tratando de decir acá, y eso es producto de la intensidad con la que está ocurriendo los fenómenos tectónicos en este norte. También, fundamentalmente diría que hay aquí hacia el sur, al sur de Liborina, también hay desplazamiento, pero ya hacia el occidente del río Cauca. En resumen, el tramo entre Liborina y la desembocadura del río Espíritu Santo presenta evidencias geomorfológicas de un comportamiento tectónico muy vigoroso, tal vez el más vigoroso de todos a lo largo de toda la depresión, que en este tramo se tiene el cañón más estrecho, las divisorias más altas sin influencia volcánica,
las pendientes más fuertes de las vertientes, las gradientes más pronunciadas de la red de drenaje e igualmente las gradientes más pronunciadas del río Cauca en todo su recorrido. La inclinación más pronunciada del río Cauca empieza justo de Liborina para abajo, cosa que es bastante extraño, bastante anómala, que un río, a medida que se avance, la gradiente aumenta cuando lo llamemos así, pues ese lenguaje tan confuso de lo normal, donde lo normal se debería ser que a medida que más agua lleva, menos gradiente debería llevar. En ese sentido, nosotros estamos viendo un desorden estructural. Primero tenemos una depresión que tiene un valle plano en el valle, un valle que es colinado, viniendo de Irra, viniendo por La Rochela, en zonas de Manizales, Supía, por ahí todo eso es colinado, el fondo incluso, pero llegamos a La Felisa y se arma un cañón relativamente estrecho hasta La Pintada. Luego vuelve y es colinado desde Bolombolo hasta Santa Fe de Antioquia, pero de Santa Fe de Antioquia vuelve y se cierra ese cañón. Todos estos elementos son los que nos permiten a nosotros hacer afirmaciones de que la parte más activa desde el punto de vista tectónico de esta cuenca del río Cauca es aquí en Antioquia y especialmente delicado aguas abajo de Liborina. En eso venimos trabajando, eso es lo que más o menos estamos elaborando. Aquí quisimos solamente dejar esta parte, no tratar de mostrar la parte de Ecuador, la parte del río Patía, que también es interesante, y arriba del altiplano nariñense, porque pues teníamos mucho interés por lo que ha venido representando el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, el cual para nosotros es problemático en la forma como se selecciona el sitio, porque quiero decirle una cosa, mejor sitio para poner una central hidroeléctrica no hay otro que ese cañón abajo de Liborina, pero también es desconocer cómo se formó ese cañón ahí, y ese cañón se forma porque se está levantando muy rápido la cordillera, el río avanza en el sentido donde es el levantamiento más pronunciado, entonces eso estimula al río a excavar rápidamente, hace que se forme un cañón estrecho, de manera que esa es otra cosa que se formó. Uno no puede mirar el relieve como que lo único que le ofrece es beneficios, también tiene que mirar qué cosas pueden ser negativas, y en ese sentido me parece que tenemos un proyecto primero un proyecto de ingeniería el más grande que se está haciendo en este país, pero también el proyecto que tiene en riesgo a mayor cantidad de población. Recuerde que cuando se presentó la emergencia se habló de más de 120.000 personas que podrían verse afectadas por ese proyecto. No sé qué inquietudes tienen ustedes para que conversemos sobre